Saludos amigos de este canal, un abrazo fraterno en la gracia de Cristo Jesús. Vamos a trabajar ahora un tema muy interesante que se llama línea de intersección entre dos planos. Pero antes de entrar al tema que nos ocupa, vamos a compartir con ustedes un versículo de la palabra de Dios. Y se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 16 y versículo 31. Hechos 16, 31. Dice de la manera siguiente: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén. Estimados amigos, aquí en este versículo podemos ver cuán maravillosa son las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y no solo eso, sino cuán fáciles, cuán sencillas de conseguir son esas bendiciones. Son dádivas, son regalos que Dios nos da a ti y a mí. Fíjate qué sencillo esto. Cree en el Señor Jesucristo y recibirás el don de la salvación y de la vida eterna. Pero no solamente tú, sino que esta promesa en Hechos 16:31 va más allá de ahí. No solo te abarca a ti, sino también a tu casa, a los que te rodean, a tus seres queridos, tus seres amados, tu familia. Por eso dice: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué sencillas son las cosas de Dios, amados amigos. A veces pensamos que las cosas de Dios son muy complicadas, y no es así. Dios no es complicado, el Señor no es complicado, las cosas de Dios no son complicadas. Somos nosotros los seres humanos quienes nos complicamos en cuanto a Dios. A veces por nuestros deseos mundanales, o por no querer obedecer, o por nuestros deseos de las cosas del mundo, la vanagloria del mundo, el pecado, atracción hacia cosas que nos apartan o nos alejan de Dios. Y todo eso complica el camino del ser humano hacia la salvación. Pero de parte de Dios no es así. De parte de Dios es muy sencillo. Dios nos presenta y nos da un plan de salvación muy fácil de conseguir, de obtener, porque es una dádiva, es un regalo precioso que Él nos da a ti y a mí. Fíjate cómo dice, lo voy a repetir: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer a través de esa fe, de la confianza en Dios y en su amado Hijo Cristo Jesús, en su sacrificio en la cruz del Calvario, tú puedes recibir la salvación, tú y tu casa, tus seres amados. El Señor no te está pidiendo aquí sacrificios tremendos, ni grandes penitencias, ni dolorosas penitencias. Simplemente es creer, tener fe, confianza en Dios. Acepta al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, y esta promesa de Hechos 16:31 se va a hacer realidad en ti y en los tuyos. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solamente tienes que aceptarlo como tu Señor y Salvador. Eso no es complicado, es sencillo. Nosotros somos quienes nos los complicamos. Solamente tenemos que aceptar a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Que así sea. Amén. A continuación, estimados amigos, después de haber estudiado esa promesa maravillosa de Hechos 16:31, vamos a trabajar con este tema que se llama línea de intersección, determinación de la línea de intersección entre dos planos. En este caso son dos triángulos, triángulo ABC y triángulo DEF, en su vista frontal, en su vista horizontal.
pero el procedimiento es válido para cualquier plano, para cualquier polígono. Hay varios métodos para determinar esa vista de filo. En este caso vamos a utilizar el que nosotros consideramos más fácil de entender, que es el método de la vista de filo. O sea, hay varios métodos para determinar la línea de intersección. Y el que consideramos más sencillo es el método de la vista de filo. Además de determinar la línea de intersección, también vamos a determinar la correcta visibilidad. A seguidas vamos entonces a iniciar el proceso. El primer paso que vamos a dar entonces es determinar o trazar una línea de nivel en cualquiera de los dos triángulos. Vamos a elegir en este caso el triángulo DEF, pero da lo mismo si elegimos el ABC. Puede ser cualquiera de los dos. Así que vamos a trazar entonces una línea de nivel. Una línea de nivel quiere decir una línea que debe ser paralela al plano horizontal y se traza dentro de la vista frontal de uno de los polígonos. En este caso hemos elegido el triángulo DEF, porque ahí va la vista de filo, la línea de nivel, perdón. Ahí está la LN o línea de nivel. Esa línea de nivel, como todo segmento, tiene dos extremos. Aquí tiene un extremo que está en el vértice D, parte del vértice D, y llega a un punto que está comprendido en el lado EF. El punto de F ya está proyectado aquí arriba en DH. Vamos entonces a proyectar este otro punto. Si queremos le podemos poner un nombre o lo dejamos así. Vamos a proyectarlo desde el plano frontal hacia el plano horizontal. Bien. Ok, vamos a proyectar entonces ese punto. Ese punto está comprendido en el lado EF. Por lo tanto, al proyectarlo acá arriba, debe caer en ese mismo lado, en el lado EF. Ahí está. Cayó aquí. Y como esto es proyección ortogonal, sabemos que ahí debe haber 90 grados. Vamos a unir entonces el punto D, el vértice D, con ese punto. Vamos a unirlos y ahí obtendremos lo que es la verdadera longitud de nuestra línea de nivel. Yo acostumbro llamarle con las siglas BLLN. Quiere decir verdadera longitud de la línea de nivel. Siguiente paso, vamos a prolongar esa BLLN. Vamos a prolongarla. Ok, voy a prolongar, en mi caso voy a prolongar hacia la derecha, hacia el lado derecho. Ahí está. Vamos a trazarle ahora una línea perpendicular. Ahí mismo, aprovecho. Lo voy a hacer ahí mismo. Fíjense los 90 grados ahí. Y esa perpendicular la voy a trazar por aquí. Ahí está. Esa línea perpendicular que acabo de trazar aquí tendrá su nombre. Se llamará H1. Esa línea perpendicular representa un nuevo plano auxiliar. H se llama H1. H ya sabemos porque es vecina del pH y de la vista del pH, de la vista horizontal.
y 1 por ser el primer plano auxiliar que usamos en este ejercicio. A continuación vamos a proyectar todos los vértices del plano DEF hacia el nuevo plano auxiliar 1 en proyección ortogonal, aquí, ¿verdad? A 90 grados. Ok, proyectamos E. Proyectamos D, que ya está proyectado ahí automáticamente al haber prolongado, y proyectamos F. Bien. Y como sabemos, ahí debe haber 90 grados, 90 grados y 90 grados. Vamos ahora a darle las longitudes precisas a esas proyectantes a partir de la línea de giro H1. ¿De dónde salen esas medidas? Saldrán de aquí, de la vista relacionada en el plano frontal. Eso quiere decir que la distancia que le voy a dar a la proyectante que sale desde EH a partir de la línea de giro H1 en adelante será la distancia que hay desde EF hasta el PH, o sea, desde ahí hasta ahí, desde ahí hasta ahí. La voy a tomar con el compás, esa distancia. Aquí, aquí, y ahora la trasladamos hacia acá. Ahí está. Lo mismo hacemos con D. Aquí tenemos esa distancia. Ahí está. Y la trasladamos hacia acá. Y lo mismo hacemos con F. Aquí y aquí. Hay que tener cuidado al trasladar las medidas de hacerlo con la máxima precisión, porque un mínimo error altera el resultado. Ahí está. Ahí tenemos los 3 puntos. Puedo borrar esos sobrantes. Y vamos a unir esos 3 puntos. Aquí, aquí, aquí. Vamos a unirlos. Y el resultado es una línea recta. Es lo que se llama la vista de filo. Vista de filo. ¿De quién en este caso? Del plano DEF. Vamos a ponerle sus nombres a los puntos. Aquí tendremos a E1. Aquí tendremos a D1. Y aquí tendremos a F1. Fíjense que ya no se llaman EH o DH o FH, sino E1, D1 y F1, porque ahora estamos proyectando en el plano auxiliar 1. Bien, el paso siguiente será proyectar en ese mismo plano auxiliar 1, vamos a proyectar el otro plano o el otro triángulo que es ABC. Vamos a proyectarlo. Proyectamos A. Proyectamos B. Aquí. Y proyectamos C. Como bien sabemos, aquí 90 grados, 90 grados y 90 grados. Tomamos el compás para darle las distancias correctas
rectas. Las coordenadas correctas saldrán de aquí de la vista relacionada en PF. Es decir, para A será la distancia que hay desde AF hasta la línea de giro PF-PH. Ahí está. Y esa distancia vamos a traerla aquí. Ahí está. Para B será esta distancia desde BF hasta el PH. La traemos aquí, aquí está. Y para C será esta distancia desde CF hasta la línea de giro PF-PH, o lo que es lo mismo, desde CF hasta el PH. Y la traemos hacia acá. Bien. Vamos a unir esos puntos. Sabemos que este punto será A1, este será B1 y este será C1, por lo que ya hemos dicho, estamos trabajando en el plano auxiliar 1. Entonces vamos a unir A1, B1 y C1. Ahí está. Entonces aquí en el plano auxiliar 1 tenemos la proyección de los dos triángulos. El triángulo DEF, que ha salido aquí en vista de filo, y el triángulo ABC. Vamos a ir borrando esos pequeños sobrantes con mucho cuidado. Esa parte del filo, de la vista de filo, que queda dentro del otro triángulo, o sea, esa parte que va desde ahí hasta ahí, es lo que se llama LDI. O sea, esa es la línea de intersección, va desde ahí hasta ahí. La parte del filo que queda dentro del otro plano, o dentro del otro triángulo en este caso. Esa LDI vamos ahora a proyectarla desde el plano 1 hacia el PH y luego hacia el PF. Es decir, vamos a proyectar ahora desde adelante hacia atrás. Eso sería retroproyectar, ¿verdad? Vamos a retroproyectar en proyección ortogonal. Buscamos los 90 grados. Retroproyectando. Antes de retroproyectar, observemos algo. Este punto de la LDI está comprendido entre A1 y B1. Por lo tanto, al retroproyectar acá, debe caer precisamente entre A y B, porque está entre A y B. Y este otro punto está entre A y D, y por lo tanto, debe caer entre A y D. Vamos entonces a retroproyectar. Vamos primero con este punto que debe caer entre A y B. Proyectemos el otro punto aquí que debe caer entre A y C. Y ahí está. Vamos a colocar unas flechitas así, y esas flechitas indican que hemos retroproyectado, es decir, desde adelante estamos proyectando hacia atrás, aquí y aquí. ¿Dónde cayó? Bueno, una cayó aquí, coincidencialmente con esa línea proyectante, y otra cayó aquí. Vamos a unirlas. Ahí están unidas, y eso será la vista horizontal de la LDI.
o la LDI en vista horizontal. Vamos ahora a retroproyectar esa LDI desde el PH hacia el plano frontal. Seguimos entonces con la proyección ortogonal, ¿verdad? Ahora ortogonalmente con respecto al plano frontal. Buscamos aquí la ortogonalidad, observando ahí. Aquí, ¿verdad? Los 90 grados. Es lo mismo que si hiciese esto, ¿eh? Para que no haya confusión, ¿verdad? Es lo mismo que si hiciese esto. Proyectando aquí, fíjense de dónde cae, coincide. Vamos a colocar nuevamente ahí, que la deje mover un poquito. Ok. Vamos a ver. Ok. Proyectando aquí desde arriba hacia abajo acá. Cae exactamente ahí. Y el otro punto, que es este, vamos a retroproyectarlo hacia acá. Vamos a retroproyectar aquí. Ok. Retroproyecto debe caer entre A y C. Y cae aquí. ¿Está? Vamos a unir ahora estos dos puntos aquí debajo. Y así obtendremos entonces lo que es la LDI en el PF, o la vista frontal de la LDI. Ahí está. Bien. Ahora viene la parte que yo considero más interesante o más bonita, la parte más hermosa de estos ejercicios, la más atractiva, la más llamativa, que es determinar la correcta visibilidad. La visibilidad la podemos definir como la capacidad o la habilidad de un observador para determinar en una vista, en una proyección, en una imagen, qué parte de un objeto se encuentra delante y cuál detrás, cuál está más arriba y cuál está más abajo. En pocas palabras, eso es la visibilidad. Cualquier cosa, si deseas aprender más, con más detalles sobre la visibilidad, te recomendamos un video aquí en este mismo canal que trata exclusivamente sobre visibilidad. Por lo pronto, entonces, volvamos acá a buscar la visibilidad. Para eso solamente tenemos que observar detenidamente las proyecciones, la imagen. Para yo determinar la visibilidad correcta en la vista horizontal, tengo que observar bien la vista frontal. Y para determinar la visibilidad correcta en la vista frontal, tengo que observar bien la vista horizontal. ¿Verdad? Suena como algo al revés, pero así es. Vuelvo y te recalco que puedes observar el video sobre visibilidad. Bien, por lo pronto te recuerdo también que aquí estamos trabajando con el sistema de proyección ortogonal americano o de tercer ángulo. Fíjate que el plano frontal está aquí por debajo de la línea de giro y el plano horizontal por encima de la línea de giro. Es bueno aclarar esto porque para los que están trabajando en muchos países, en muchas instituciones, se trabaja con el sistema ortogonal europeo, que la estrategia para determinar la visibilidad es un poco diferente, aunque el resultado al final es el mismo. Pues bien, el plano frontal lo tenemos aquí, el plano horizontal. Recuerda que en el sistema ortogonal americano el plano horizontal es el que está arriba, es un plano superior, plano horizontal superior o plano superior horizontal, y por lo tanto es como si fuera un techo. Eso quiere decir que analizando la vista frontal nos podemos dar cuenta cuál de los puntos o de las partes de un objeto están más altas y cuáles están más abajo. Por eso te decía hace un rato que analizando la vista frontal es como determinamos la visibilidad correcta en la vista horizontal. Fíjate aquí en la vista frontal que de los tres vértices del triángulo A, B y C, el vértice que está más alto es B, puesto que es el que está más cerca del pH allá arriba.
Observa, ¿eh? Luego está el A, que está un poco más abajo del B. Y por último está el C, que es el que está más abajo, entre A, B y C. ¿Qué significa que el vértice B sea el que está más cerca del pH o más alto? Lógicamente, eso significa que al observar los dos triángulos desde arriba, la visibilidad en el pH, pues entonces este vértice B debe quedar del lado arriba de la línea de intersección. Y para que eso sea posible, tendremos que eliminar ese pedacito de línea que hay ahí. Lo voy a remarcar así, míralo ahí. Ese otro pedacito de línea que está por aquí, también tendremos que eliminar aquí. Y también tendremos que eliminar aquí. Vamos a tomar la plantilla y vamos a ir eliminando esos pedacitos. Aquí, aquí. Asimismo también eliminamos aquí. Eliminamos también aquí este pedacito. Y nos falta aquí eliminar este pedacito. Vamos entonces a volver a remarcar para que se vea con más realce la visibilidad, se note con más realce. Aquí. Igualmente vamos a remarcar acá. Ok. Y acá. Lo mismo, vamos a remarcar hacia acá. Ahí tenemos entonces la visibilidad correcta en la vista horizontal, en el pH. Vamos a determinar ahora la visibilidad correcta en el plano frontal, es decir, qué parte del triángulo queda por delante de la LDI, qué parte queda por detrás. Eso lo determinamos mirando aquí la vista horizontal, la vista del pH. Observando aquí en el pH, nos daremos cuenta que entre los vértices A, B y C, el que está más adelante es el C. Fíjate que es el que está más cerca del PF. Si lo quieres ver así, también es el que está más cerca de ti como observador. Míralo aquí, ¿eh? Luego del C estaría el B y luego por último estaría el A, que está allá atrás. ¿Qué quiere decir que el vértice C sea el que está delante? Quiere decir, lógicamente, que al observar la proyección de frente en la vista frontal, el vértice C debe verse por delante de la LDI. Para que esto sea posible, tendremos que eliminar ese pedacito de ahí, ¿verdad?
También tendremos que eliminar ese pedacito aquí. Y también vamos a tener que eliminar este pedacito aquí del lado EF. ¿Lo ves? Aquí. Ahí. Tomemos la plantilla y vamos a borrar. Ahora aquí. Y aquí. Y aquí. Bien, vamos a remarcar algunas partecitas que se borran y que no era necesario borrar. Ok, vamos a remarcar aquí. Este tema de la visibilidad es un tema fundamental en arquitectura y también en ingeniería, en diseño en sentido general, pero más aún en lo que es el diseño arquitectónico, en arquitectura. Bien, y ahí tenemos entonces la visibilidad correcta en el plano frontal o vista frontal. Ahí está la manera en que ambos triángulos se intersectan entre sí. El método que acabamos de usar, como ya dijimos, es el método de la vista de filo. Y para la visibilidad, lo fundamental es observar cuidadosamente ambas proyecciones. Te recuerdo que tenemos un video específico para aprender sobre la visibilidad. Hasta aquí nuestro video y te recordamos lo más importante de todo, que fue lo que te dijimos al principio. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén. Si te ha gustado este video, te pedimos entonces que te suscribas, le des like y puedas compartirlo también con tus amigos y compañeros de estudio. Muchas gracias.